se cerra su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar a pueblo que Jesús está volviendo. Querido Padre que moras en los santos cielos, Señor, tan agradecidos estamos contigo por esta preciosa mañana de sábado, en la cual podemos venir aquí reunidos en tu nombre, un grupo de tus hijos, en diferentes partes del mundo, a través de esta iglesia del aire internacional, Señor, que tú has puesto, Padre, para que muchos que hemos encontrado no tener dónde congregarnos, podamos gozarnos, Señor, en este hermoso sábado, Señor, de sábado en sábado, Señor, como tú así lo dispusiste, para poder crecer, para poder prepararnos para tu pronta venida, Señor. Por favor, perdona mis pecados y la de todos nosotros, Señor, y permite, oh Padre, que mis palabras, Señor, puedan ser de bendición para muchos. Primero para mí, Señor, quien más lo necesita. Y de nuevo, Señor, por favor, perdona mis pecados. Gracias, Señor, y gracias por esta oportunidad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ante todo quiero darle las gracias a Dios porque realmente nunca me imaginé poder venir ante un público a hablar de un testimonio que es muy delicado, que a muchos les puede como parecer de poco cristiano, ¿ok? Pero precisamente al reconocerlo es por eso que estoy acá. Y con esto quiero pedir de antemano el perdón de corazón si de alguna u otra manera he ofendido a alguien donde me he encontrado en sus casas, quizás me han invitado, he estado ahí y lleguen a sus oídos o estén ahí presentes o lo escuchen luego. Y si llegan a escucharlo, que entiendan que el Señor no ha terminado conmigo y que Él quiere transformarme, por eso estoy acá. Y quiero agradecerle a Miguelito porque conversando con él, pues de momento le compartí esto que quiero compartir hoy con ustedes, pero sin pensar que sería para yo en algún momento venir a hablar de ello, porque no es algo que esas cosas que no lo pueden enorgullecer a uno, ¿verdad? Pero entonces ahí fue cuando él me dijo, ¿por qué no lo dices como testimonio en la cadena? Y yo dije, wow, es algo muy fuerte. Y les confieso que el enemigo ha estado tratándome anoche y esta mañana. Uy, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué van a pensar de ti? Todos esos pensamientos que el enemigo le gusta atacar. Pero yo sé que Dios lo que desea es que testifiquemos. Y dice, si confesad vuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y el asunto es que muchas veces nosotros al haber conocido esta verdad preciosa, primeramente al haber conocido,
habernos entregado al Señor, como en mi caso, hace muchos años, pero no, primero que pues no se me dieron estudios bíblicos y luego ya uno se va acostumbrando a las mañas de la iglesia de sábado en sábado y lo social y eso, y va pasando el tiempo y va creciendo un poco, sí, y va deseando conocer al Señor, ¿verdad? De acuerdo a cómo le va yendo y cuando los golpes vienen, uno busca de Dios, ¿cierto? Y se siente esa necesidad tan grande del Señor. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que hay rasgos en nuestro carácter, rasgos de carácter en nosotros que sabemos que no compaginan con los demás. Y decimos, yo soy así fui criada. Pero no es así. Yo al estar compartiéndolo con Miguel, o sea, porque de pronto salió la conversación y yo dijo, wow, Señor, me atreví a decirlo, o sea, me atreví a compartirlo, porque gente que mis amistades me conocen, pero nunca he tenido como la valentía para decir, esto me pasa por esto y esto, ¿ok? Para empezar, dicho eso, ¿ok? Quiero ir al Salmo 139, 23 y 24, y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Y otro en Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y he escogido esta cita del Espíritu Profecía, de la pluma inspirada. Okay. Me permiten. A manera de introducción para mi testimonio, porque ahí el Señor me está hablando. Y quizás, hermanos, ustedes nunca han conocido una persona así, porque quizás no les tocó ser criado de esta manera, pero si no es una cosa es la otra y a todos nos puede servir, el escuchar, ¿no? De que el Señor no nos quiere dejar de esa manera, pero primero hay que reconocerlo, primero hay que darse cuenta de que algo no ha estado bien con uno. Pero si no se lo pedimos, entonces, primero no se lo vamos a poder pedir al Señor si no nos damos cuenta, somos conscientes de que algo no está bien. Y eso nos hace, en mi caso, que personas no quieran estar con nosotros. O sea, es muy fácil, no digo aparentar porque no soy de aparentar, no me gusta ser quien soy y no estar con mentiras y con fingimientos, eso no es del Señor. Esa no me gustaría decir, no es mi naturaleza, sabemos que la naturaleza nuestra es de continuar mal, pero humanamente hablando, ¿no? Me gusta la verdad de frente, pero como no me gusta herir, porque mi lema siempre ha sido, prefiero que me hieran, aunque me duela muchísimo, y a quien no le duele, antes de saber que por mí he herido, por mí alguien ha sido afligido y he lastimado un corazón. Eso me duele más. Entonces, aquí en el libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 55, es mi introducción a este testimonio, transformado por gracia.
Y yo pensaba, Dios Señor, al leer esta cita, este capítulo tan que se aplica, me cae como anillo al dedo. Digo, Señor, de verdad que tú eres tan maravilloso que no nos dejas así. Y tú quieres hacer algo grande en mi vida. Y para eso tengo que reconocerlo. Y para eso, Señor, tengo que pedirte y decirte, cámbiame, Señor, a tu imagen y semejanza, porque así yo no puedo ir al cielo. Y si hubiera puesto un título a este tema, a este testimonio, porque no es para venir a predicar, pero como es un testimonio, le hubiera puesto, y así pretendes ir al cielo, así pretendo ir al cielo. A veces creemos que cositas no son importantes para Dios, porque dice, ay, eso, es que fuiste así criada. No, y me doy cuenta que no, hermano, el Señor me está diciendo que no es así. Entonces, dice, transformado por gracia. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo, hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Qué hermoso. El notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan está la experiencia de su condiscípulo Judas. Así como su compañero, este profesaba ser discípulo de Cristo, pero poseía solamente la forma de la piedad. No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo, y a menudo mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad, pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Resistiendo a la influencia divina, deshonró al Maestro, a quien profesaba amar. Y esa puedo ser yo. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas volvió su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. La práctica de las verdades de Cristo enseñaba la práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor,
el uno destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es semejante, es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica, contemplando como por un espejo la gloria del Señor. Es transformado de gloria en gloria hasta que llegue a asemejarse a aquel quien adora. Juan era un maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, escribió, se purifica, como él también es limpio. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón y vida. Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por medio de la fe en Cristo debe ser santo en la suya. El apóstol Pablo escribió, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Repito, la santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Lo escogió desde la eternidad para que fuese santo. Dio a su Hijo para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por medio de la obediencia a la verdad. Despojándose de todas las pequeñeces, el yo requiere de él una obra personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en él únicamente cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su espíritu. Entonces, como testigos del Salvador, pueden dar a conocer lo que ha hecho la gracia divina por ellos. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. La cruz de Cristo es la columna central por la cual descansa el sobremanera alto y eterno paso de gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde y diligente, fiel, cómo se remueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los malos ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto, lo que no nos gusta. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean mientras dure la vida. No habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir,
alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca a Dios, hombres que sacrifican sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con su luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Él, cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo y haremos la confesión del apóstol. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas, pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos. No tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no podían referirse, ni aún así su modesta declaración es, no que ya haya alcanzado, lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Podían ángeles del cielo registrar las victorias de Pablo mientras proseguía la buena carrera de la fe? ¿Podía el cielo regocijarse en su resultado, andar ascendente mientras él, teniendo el galardón a la vista, consideraba todas las otras cosas como basura? Los ángeles se regocijaban al contar sus triunfos, pero Pablo no se jactaba de sus victorias. La actitud de ese apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo que anhela progresar en la lucha por la corona inmortal. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de la santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéramos, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hay quienes profesan santidad, quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos. Dichos transgresores de la ley quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios, pero eso es presunción de su parte, por cuanto Juan nos dice que el verdadero amor a Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. No basta creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo, creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula por arte compuesta. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, escribió Juan, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. Y sabéis que
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dijo, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca, cualquiera que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Tremendo. Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Wow. Repito, muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Caminan como si estuvieran en una tierra solitaria, salitrosa, o en un desierto reseco. Demandan poco cuando podrían pedir mucho, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Los tales no representan correctamente la santificación que viene mediante la obediencia a la verdad. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes mediante el ejercicio de la fe. La fe del creyente llega a poseer esas bendiciones. Es más largo, hermanos, pero me faltan unos 3 párrafos más porque tiene que ver tanto con mi testimonio para ustedes en esta mañana. Y quiero pues hacer una pausa a la lectura, un entre paréntesis y aplicarlo. Okay. Sabemos que cada uno de nosotros es el resultado, el carácter de cada uno de nosotros es el resultado, pues, como fuimos criados, como fuimos educados, ¿verdad? Las tendencias de nuestros padres, de nuestros antepasados. Y pues yo crecí en un hogar donde mi madre, pues no crecí en un hogar cristiano. Mi mamá era muy estricta en todas sus cosas y ella nos hablaba, somos 3 hermanos, 2 varones y yo, y nos hablaba con la mirada, era con la mirada. Entonces ella tenía prejuicios que, sobre todo a mí, no creo que a mis hermanos varones, o quizás en un momento sí, pero ellos lo superaron, porque son varones, quedaron en mí muy arraigados, ¿verdad? Y hasta hoy en día me afecta mucho el poder yo relacionarme en circunstancias con mis hermanos, con mis amistades que amo, porque se trata de lo que mi mamá consideraba la pulcritud y versus la suciedad. Y bueno, haciendo un paréntesis ahí, pues no quiero ser malinterpretada porque sabemos que el Señor es un Dios de orden, es un Dios de limpieza, ¿verdad? Y debemos, donde mora la presencia de Cristo, no puede haber cosas que a Él le desagraden, suciedades, por eso debemos mantener nuestras cosas limpias en orden, sí. Pero el problema es cuando se va a un extremo, que podemos hasta herir a personas que amamos, ¿verdad? Porque no nos hemos detenido a pensar, esto está mal, o quizás en mi caso sí, he sabido que está mal lo que les comparto ahora, pero que yo digo, bueno, eso que uno dice, pues soy así fui criada, pero no, sabemos que el Señor tiene poder para darnos el discernimiento de saber qué se pasa de la raya, ¿ok? Entonces, mi mamá era una persona que no permitía que le comiéramos a los demás, ¿ok? Ella siempre decía que la gente no era limpia. Y pues pasábamos el trabajo cuando íbamos a una casa ajena y nos ofrecían algo de comer. Entonces, nosotros ya estábamos disciplinados y no tenía mi mamá que decir no.
solamente con una mirada, ya mi mamá nos daba la respuesta que ya sabíamos. Y contestábamos, los niños, no, no, gracias, ¿no? Y sin pensar que estábamos despreciando a la persona, ¿no? Los que estábamos visitando. Y teníamos empleada y ella no permitía, así era, mi mamá era tan estricta que ella era la que se encargaba de la cocina, la comida, o sea, la empleada nada más era para lavar los trastos y limpiar la casa y quizás revolver la olla, pero no que metiera la mano, porque la gente es cochina, así pues decía. Y ella misma era tan escrupulosa que para cortar el pollo, ¿no? Lo cortaba, no era con las manos, ella no lo hacía, ella era como una cirujana y lo partía todo con el cuchillo y el tenedor, o sea, nada de tocar nada, y todo era así. En la mañana se despertaba y era hervir agua, para poder desinfectar todo lo que estaba, lo que podía haberle pasado cosas y eso. Y entonces, mi papá era una persona que antes de conocerla a ella, él comía en cualquier parte, pero casarse con ella, mi mamá lo hizo a él, y ahora mi papá se convirtió en otra Cecilia, como se llama mi mamá. Y era increíble porque mi mamá, digamos, ya yo cuando ya crecí, ya estaba grande, pues mi mamá se iba de viajes, se tenía que venir acá a Estados Unidos y entonces me dejaba a cargo pues de la supervisión, ¿no? Pero con la empleada ahí. Y teníamos a mi abuelita viviendo con nosotros. Y mi abuelita era ciega, era medio cieguita, pero ella todavía podía hacer algo y tantear, ¿no? Y mi papá corría al cuarto, arriba, y decía, ve rápido que tu abuelita está ahí abajo tocando las cosas y no quiero comer de ella. Entonces yo me decía, wow, de verdad como mi mamá transformó a mi papá, ¿no? Entonces, pues ya me tocaba yo hacer la cosa porque la empleada no podía tocar la comida. Y pasaba el tiempo, entonces otra cosa que mi mamá no permitía, y que lo practico yo, o sea, que si uno llega de la calle, pues no se va a lavar las manos en el fregadero de la cocina, sino va a ir al baño, porque ahí lógicamente uno trae la suciedad de la calle y ahí es donde se lavan los trastos, todo lo que tiene que ver con la comida. Digo, eso me parece sentido común, ¿no? Pero no veo que todo el mundo tiene esa práctica, entonces yo lo sigo. Y ella era así, ya no le importaba porque ya no tenía pepitas en la lengua, ella le decía a usted lo que era. Así se la visita, si se le ocurría lavarse las manos así, lo mandaba al baño. Entonces, yo creo que todos les teníamos a ella el temor, pero sí, a mi mamá la amé mucho. Mi mamá pasó al descanso hace 8 años y todavía amo su recuerdo. Ella fue, a pesar de tantas cosas, fue mi amiga y ella nunca me dijo a mí, tú me tienes que decir las cosas. Pero yo estaba en la escuela, eso para explicarle entre paréntesis cómo era la relación entre ella y yo, que como que ese cordón umbilical no se cortaba entre ella y yo, porque yo estaba en la escuela, estudiaba en una escuela llamada Belemitas en Panamá, colombiana, de monjas, y éramos solo niñas, a los únicos que veíamos varones eran los profesores y algunos, y los sacerdotes que venían a dar la misa semanalmente en la capilla de la escuela. Pero yo deseaba correr a la casa para contarle a mi mamá todo lo que había pasado, lo que las niñas habían dicho y todo, como una, no era como una chismosa y como deseando la opinión de mi mamá. Era así, y no recuerdo nunca que ella me dijera, tienes que decirme todo. Bueno, y así era nuestra relación. Pero si hacíamos algo que no le agradaba a ella, a mí me dolía mucho porque ella, su manera era el tratamiento del silencio y no nos hablaba para nada. Y podían pasar 2 y 3 días y no nos hablaba. Y eso a mí me hacía sufrir muchísimo, porque yo la quería a muerte y no deseaba ofenderla en nada. Entonces, con respecto a lo de la comida, pues ella, si yo iba a otras cosas, si yo iba ya cuando estuve más grande, todavía pues ya estaba en edad casadera y luego me hice adventista, ella nunca quiso aceptar, nunca lo entendió. Bueno, quizás hubo un tiempo que sí lo pudo haber, pero ella era también del que dirán y no hubiera permitido que las amistades
la avergonzaran, ¿no? Ella no quería sentirse avergonzada frente a sus amistades. Yo sé que era más por eso, pero ella a veces me escuchaba. Yo le di El Conflicto, le di varios libros que ella hubiera podido leer, porque ella se leía el periódico de la A a la Z, de la primera página a la última, todos los días. Era muy buena lectora, pero en cambio lo espiritual que venía de la Iglesia Adventista pues lo rechazaba. Entonces el tiempo fue pasando. Yo estando todavía en la casa, yo quería pues agradarla en todo, como les digo, y ella ejercía una presión muy grande sobre mí, porque cuando yo iba a la casa de amistades de la iglesia, me gustaba ya poder estar con personas de la iglesia, de mis hermanos, para poder pasar un día a guardar el sábado, y yo sabía que en la casa iba a haber televisión, iba a haber todo y no se podía. Entonces, ella me decía que estuviera bien claro, que no se me ocurriera acostarme en ninguna cama ajena, ¿no? Ni sentarme en ninguna cama, y no se me ocurriera ponerme zapatos de otro, nada de esas cosas, ni la ropa. Y si alguna persona me pedía prestado algo, una ropa, una pieza, ¿no? Esa persona se tenía que quedar, esa amiga se quedaba con eso, porque ya no podía yo tocar eso, ni ni nada, zapatos ni nada. O sea, era así, y Dios guarde de comprar en segunda, ¿no? Ya después, cuando me mudé para Estados Unidos, sentí como un poco de liberación, porque me encontré una tienda de segunda, y no porque la necesitaba, pero yo dije, ay, lo voy a hacer, y me compré unas piezas en una tienda de segunda, y después no sabía ni cómo decirle que yo había hecho tal sacrilegio, ¿no? Tal pecado para ella. Entonces, yo en medio de todos los domingos, era esto interesante y contradictorio, porque todos los domingos pues era la costumbre, era religioso ir a un restaurante en Panamá que pertenecía a los Estados Unidos, a la zona del canal. Y llegó un momento en que yo le pregunto a ella, digo, mami, pero tú no comes, no le comemos a los demás, sin embargo a un restaurante se come. ¿Por qué es eso? Entonces ella me decía, ay, no, me quería callar, pero eso me quedaba, digo yo, eso es psicológico. Y yo decía, y hasta ahora lo veo, es psicológico, pero no se puede desarraigar, porque está ahí, no se sembró la semilla. Ella no le gustaba, porque ella decía, bueno, o sea, llega uno al restaurante con ese comedor limpio, impecable, y no sabe lo que está pasando allá adentro, en la cocina, ¿no? Pero bueno, entonces yo, cada vez que íbamos a este restaurante, estando adolescente, y veía y hasta ahora lo sufro, y por eso al principio pues dije que les pedí perdón al que me pudiera escuchar, y alguna vez estaba en su casa y hice algún desplante que no fue voluntario, fue por esos arrastres que tengo, ¿no? Y que quiero que el Señor me ayude a superarlo. Entonces pasaba que yo veía, si el cocinero salía de la cocina, ¿ok?, con este delantal blanco, pero tenía una mancha roja que se le manchó de salsa de tomate, hasta ahí llegué yo, ya no quería. Y era unas ganas, unas náuseas que no puedo entender, y era una niña, ¿ok? Y hasta ahora me pasa. Entonces digo, Señor, yo ahora que estoy entendiendo más, estoy como con esa lucha para que el Señor cure esa mente. Cuando era más pequeña, a los 9 años, para que vean, íbamos mucho a Costa Rica, y mis primas, que eran hijas de las primas, hermanas de mi mamá, salíamos, pero ya sabían que yo era así, y tenía nada más 8, 9. Y íbamos por el camino, nos iban a comprar un dulce a cada una. Y ellas, conociéndome, miren lo que hacían, me decían, Rosely, ¿y usted, cómo tratan de usted allá? ¿Usted va a comer de esos caramelos, de esos dulces, lo que sea? Y yo le decía, sí, claro. Dice, no, usted no va a querer. Digo, ¿por qué no? Uy, porque si usted supiera cómo los hacen. No se lavan las manos, los hacen en un lugar sucio. De verdad, decía yo, de verdad. Uy, no, qué asco. Entonces dice, ¿todavía lo va a querer? Y le decía, no. Bueno, entonces tómelo, y no los va a dar a nosotros. Claro, ellas muy vivas, ¿no? Y yo, por tonta, no lo podía disfrutar. Pero así pasaba. O sea, yo iba a lugares
donde yo veía las cosas impecables, ahí sí, y cerradas, selladas, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues, he pasado mucho o a través de la vida, ¿no? Muchos problemas, porque cuando me ha tocado pues ir a congresos o a casas, que aunque sean hermanos que puedan ser veganos, no me interesa, pero si no, no los veo impecables y veo alguna señal que me dice que no lavaron bien las cosas, entonces ya tengo problemas y busco cualquier excusa para no comerles. Entonces, eso me molesta porque por eso les leía esta cita, porque digo, somos cristianos y no podemos ser hipócritas y mentirosos y hacer ver que somos gran cosa y no lo somos. Porque, miren, mi mamá hacía esto, digamos, la vecina le traía algo de comer, que lo había hecho la empleada de la vecina, y mi mamá sabía que esa casa no estaba precisamente a la altura de mi mamá. Entonces mi mamá era toda una artista. Digo artista porque ella enseguida pues nunca decía que no, lo guardaba en la refrigeradora, pero ella esperaba a darse la oportunidad para dárselo a la muchacha de la casa, a la empleada. Y le decía, fulana, cómete esto. Y entonces luego la vecina le podía haber preguntado, oh, ¿cómo te gustó? Oh, riquísimo. Oh, no sé qué. Y yo decía, wow, yo la quedaba viendo, digo, wow, señor. Entonces, y a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo no quiero que me pregunte porque no quiero decir, oh, qué rico, que no sé qué, pero a veces ya estando en esta verdad como que trato de despellizcar un poquito, aunque sea con asco, si no sé que si no me da buena impresión de que está limpio, para poder, si me preguntan, decir que bueno, que estuvo bueno, ¿no? Pero eso no está correcto, y yo estoy consciente que eso no está correcto. Entonces, cuando he ido a casas así, bueno, bajo de peso, o sea, que es muy duro. Entonces me tocó, estuve hace poco fuera de Estados Unidos y fui a una casa maravillosa, un lugar maravilloso de personas, de amorosas, y ahí me encontré, ahí sí con mi verdadero yo. Fueron casi, yo diría que 2 meses. En un pueblo donde hay mucha pobreza y la higiene pues no está precisamente a mi altura. Y tuve que pedirle la gracia al Señor para que me ayudara, porque yo trataba de involucrarme para participar en la higiene que se necesitaba. Y porque no soporto que en una refrigeradora se metan cosas destapadas, eso es un ¿no? Porque de verdad que, y más a cebollas que absorben todo. Entonces yo digamos, guardaba algo que había protegido con tapada y cuando venía a ver ya alguno de los niños lo había tomado y dejaba el resto destapado, ya yo no me lo podía comer. O si, digamos, salían a comprar algo rapidito que hacía falta para continuar cocinando, pues iban y sin lavarse las manos con esa seguían y picaban. Y yo decía, ay Señor, y ahora me toca comer eso, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, Señor. Y me iba al cuarto, digo, ayúdame, Señor. Esto es terrible, o sea, estar en esa angustia, ver las cosas así que sabes que te afectan, tu mente, son horribles y a la vez me siento tan hipócrita, porque no, estoy mostrando una cara que no es, o sea, decir gracias, qué rico, pero no. Entonces lo comía y lo tragaba como, uff, y yo no sabía ni cómo decirlo, y a veces le decía a la hermana, pues, ay, hermanita, o sea, otra cosa que mi mamá era tan escrupulosa en eso de la cuchara para probar la comida al lado, no meter la misma cuchara que con la que estoy revolviendo, metérmela en la boca y volverla a meter. Eso, pues, asqueroso, y también, pues, yo ni yo lo hago como digamos, para comer algo mismo, como hay gente que digamos que comió algo y guardó el resto, no, eso aunque sea para mí misma, pues no voy a meter la misma cuchara en el lugar donde, o sea, meter la cuchara en la boca y volver a meterlo ahí, en fin, ustedes me entienden. Entonces, eso pasaba, entonces yo pedía a Dios que me diera discernimiento para cómo decirlo, sin ofender, ¿verdad? Pero trataba, pero no se me entendía, o me cambiaban el tema, pero sabía que
yo decía, Señor, ayúdame a entender que esta no es mi casa. He venido y tengo que estar agradecida contigo y con ellos que me abrieron las puertas de su casa con el fin que fue para, irónicamente, fue para mi salud, ¿verdad? Porque necesitaba hacerme una terapia importante y esa persona con todo amor lo hizo y con eso me quedo. Y aprendí muchas cosas hermosas de esa persona que me atendió y no tengo palabras para decir. Y por eso repito, si se sabe, si por alguna causa pues llega esta grabación luego a sus oídos, la escucha, quiero que sepa que estoy muy agradecida por las lecciones que me enseñaron, hermosas, y que no es para criticarlos, aquí no estoy tratando de señalar a nadie, sino apuntarme a mí misma, porque el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el amor echa fuera el temor. Y eso es lo que yo deseo. Y yo quise criar a mi hija de esa manera, pero mi hija no, ella es completamente opuesta. Es más, lo hace y es capaz de, como yo soy, o sea, era algo religioso, llegar de la calle, lavarse las manos y ya empezar en la casa. Así era mi mamá y así soy yo, así. O sea, no puedo ni abrir la refrigeradora si no pasaba a lavarme las manos y así esperaba que mi hija no fuera, pero ella, tanto fue mi insistencia que, pues no, al contrario, él lo hace yo sé que para molestarme o algo, ese bloqueo que hay en la mente cuando se le exige al niño las cosas de una manera tan así, tan abrupta y brutal para unos. Pero no pensaba, como les decía al principio, poder decir esto, expresar estas cosas. Me siento hasta ahora hasta mejor que al principio, porque le doy gracias a Dios porque sentí que iba a ser muy duro y muy vergonzoso, sobre todo yo pensando en las personas en las cuales, en los hogares que he estado y que estén escuchando. Eso me duele porque, como les repito, nunca he deseado herir a nadie. Que me perdonen porque quizás ustedes no saben por qué. Ustedes quizás vieron algo a mí raro, pero no era porque, o no es porque he querido ser así, sino porque yo sé que el Señor tiene que trabajar grandemente en mí para cambiar, para no mirar esas cosas, sino ver el amor con la que la persona hace el alimento para darme, porque no hay nada ofensivo para alguien que con amor quiere dar algo, lo que tiene, y que sea despreciado, que uno le diga no, gracias, salvo, claro, que esté dentro de nuestros principios de alimentos, no vegetarianos y eso sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios por este momento y por haber utilizado a Miguel, que me motivó para decir este testimonio. Otra cosa que quería decir, que mi mamá y que gracias a Dios hoy soy libre de eso. Eso sí le puedo decir. Y nuevamente perdón, porque fueron crianzas no solamente de alimento. Y esto que les voy a decir era más vergonzoso poderlo decir, es para que me puedan entender, para que me puedan conocer un poco de cómo fui criada. Y no entendí nunca, ahora mi mamá no está para que yo le pueda preguntar por qué decía esas cosas que me marcaron mucho. Y tiene que ver, hermanos, y los amo a todos, no importa la raza, blancos, amarillos, no sé si se dice de color, negros, no sé cómo diga, los amo a todos en Cristo, porque todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos. Y yo no puedo pretender ir al cielo si soy racista, si tengo prejuicios, no podemos. Pero crecí con esto desde pequeñita, hermano, escuchando a mi madre decir esto. Y lo decía con tanta naturalidad que ella creía que estaba diciendo algo grande y no sabía la ignorancia, la pobrecita, lo que estaba diciendo, digo yo, la burrada y que no los transmitió. Pues ella decía, al expresarse de una persona que conocía de raza, de color, negro, como quieran llamarle, como se le llame, ella decía así y yo me quedaba mirando y yo decía, wow. Y así crecía, pero yo nunca pregunté por qué. Y era, ay, qué tan linda persona, qué tan linda gente, qué don de gente.
que dónde señora, señor. Y había un punto suspensivo. Dice, pero qué lástima. Así siempre, siempre, siempre. Pero qué lástima. Solo lo ofende el color. Y eso, escuchar eso día tras día, cuando se daba la ocasión, año tras año, toda la vida, crea un prejuicio muy grande. No saben cuánto. Y me costaba acercarme a la gente así, de color, ¿ok? Tenía eso pero Dios, inclusive cuando yo voy al colegio, donde yo me hice adventista, hasta ella ofendía de esa manera porque ella me iba a visitar y mayormente en el colegio venían gente de República Dominicana, de Centroamérica, hasta de Panamá mismo, pero eran mayormente lo que ella veía, no veía gente tanta blanca, ¿ok? Sino de color. Y ella decía, me dice un día que va al aeropuerto y dice, wow, pero es que aquí no hay ningún blanco. O sea, todo era apuntando al racismo. Entonces yo como que me sentía como apenada, avergonzada con ella y no quería que ella pensara que solamente la iglesia adventista era para una raza, la que ella no veía tan bien, ignorantemente, ¿entiendes? Pero hoy en día yo les puedo decir que le doy tantas gracias a Dios porque me tocó con el tiempo estar en una iglesia en Orlando, de americana, pero mayormente eran jamaiquinos y los llegué a amar muchísimo, abrazarlos con tanto amor que antes me costaba por esos prejuicios raciales. Y luego me mandó a la iglesia de Seis Tusas, donde en su mayoría pues no son precisamente blancos. Y entendí, y el Señor me dio a entender pues que en el cielo no van a haber diferencias. Claro que el Señor nos vamos a hacer, no sé cómo, nos vamos a hacer en el cielo, ¿no? Diferentes, todos iguales, a su imagen y semejanza. Y les puedo decir, mi hija me dio hace un tiempo atrás una lección. Ella de hecho pues está casada, ella se casó, tiene ya casi 2 años, y está casada con un muchacho que no es blanco precisamente, no es blanco, es de raza negra. Y mi hija, a pesar de que ya no está en los caminos de Dios, me ha dado lecciones. Y cuando ha sabido que he tenido pretendientes que no son blancos, ella me ha dicho, pegándose a la mano de ella, a su brazo, me dice, mami, lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Eso es lo que importa, dije. Tienes razón, hija, verdad que sí. Y le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios nuevamente por permitirme, Miguel, venir ante ustedes y enseñarles quién soy y de dónde vengo, pero quiero que tengan la seguridad en el Señor de que no hay ningún orgullo en cómo he sido, sino que quiero decir que era, porque ahora Cristo me ha transformado, me ha empezado a transformar para su honra y su gloria, porque sin santidad nadie verá al Padre y no podemos ofender a nadie. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que considerarnos y sobre todas las cosas entender que todo el mundo no va a estar a la misma altura mía, porque fuimos criados de diferentes maneras. Y no dejo de agradecerle a Dios por haberme enseñado, por haberme traído a este mensaje maravilloso, de conocerlo a Él, de su verdad preciosa que es Cristo. Muchas gracias, hermanos, por escucharme, por su tiempo. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente y que nos ayude a prepararnos para su pronta venida. Que nos unamos, que nos amemos, que nos sepamos entender, que tengamos misericordia por los que aún no están a la misma altura nuestra, por favor. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén, amén. Roselis, qué grato placer
Yo creo que esto es un privilegio, ¿no? Escuchar los testimonios de alguien más que el Señor de alguna otra manera le ha transformado. Créame que para nosotros es de gran bendición. Como recalcaba hace un momento, yo creo que este es un precioso, hermoso día que el Señor, bueno, había establecido, ¿no? Para que cada uno de nosotros creo que vinculamos algo en el corazón, en nuestras vidas, en las tendencias que arraigamos en el corazón, mas sin embargo no hemos tenido la valentía de expresarlo. Te felicitamos antemano, Roselis, la gran obra que el Señor está haciendo en tu vida. Gracias por tener esa valentía de estar aquí en la cadena Fuerte Clamor Final y pues a testificar de tu vida, testificar de lo que te perturbaba y pues el Señor está trabajando en tu vida y sigue trabajando en tu vida. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Amén, Miguel, a ti y a todos ustedes por escucharme. Y primeramente al Señor, porque no es mi obra, yo no hubiera hecho esto, es el Espíritu de Cristo que me ha impresionado a hacerlo y Él sabe por qué lo necesitaba hacer. Gracias. Amén. Amén, amén. Leo algo interesante aquí en Fragantes Promesas, dice aquí la palabra del Señor. Cuando el Espíritu de Dios asume el control del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad, la paz reemplaza a la ira, la envidia, las contentaciones, las alegrías reemplaza la tristeza. Perdón. Y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Esa también lo podemos encontrar en el deseado de toda la gente, página 144. Nuevamente, Roselis, las promesas tan grandes, las promesas que Dios tiene para sus hijos fieles, aquellos que confiesan sus pecados, perdón, pueden ser libertados y liberados de las garras del enemigo. Gracias, Roselis, te agradecemos mucho por la valentía que tuviste, compartir con nosotros ese testimonio tan tremendo, y creemos que ha de ser de gran bendición para todos aquellos que andamos escuchando. Eso con que nos hace recordar, ¿no? De que realmente en cada uno de nosotros hay cosas que es necesario testificarlas, es necesario darle a entender al mundo entero de que, como tú dijiste en un momento, no somos lo que aparentamos, pero con la ayuda de Dios, aquellos que se humillan, aquellos que traen un corazón contrito delante del Señor, el Señor comienza a modificar nuevamente esa vida, transformar nuevamente esa vida. Y yo siempre he dicho esto, y no importa la edad que tengamos, queridos hermanos, amigos, no importa. Lo importante es reconocer que todos los días necesitamos de la mano del Señor. Amén. Todos los días. No hay justo sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Todos pecaron. Y eso es, como Roselis había leído anteriormente, el Hecho de los Apóstoles, qué preciosa es la palabra del Señor cuando realmente llega a nuestras vidas, llega a ser esa transformación en nuestras vidas y el Espíritu del Señor pueda transformar y vivificar nuevamente nuestras vidas. Roselis, de veras, con gratitud te agradecemos por la valentía que tuviste, y sobre todo que el Señor te pueda seguir ayudando, seguir dándote esa fuerza y cambiando esa mentalidad que la traías arrastrando, que no te hacía quizás muchas veces feliz en todos los aspectos que tú veías. Pero el Señor es bueno, el Señor se ha manifestado en tu vida, y gracias por testificarnos el valor que tuviste de testificar en esta mañana.
Amén. Gracias, Miguel.